con Ruth del Salto. La justicia de Brasil coloca una tobillera electrónica al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Esta decisión incluye la prohibición de utilizar redes sociales y vigilancia a las 24 horas del día. La Fiscalía General de Brasil ha pedido condenar al expresidente, así como a 7 de sus ex colaboradores por cargos de golpe de Estado. En medio de esto, el presidente Donald Trump ha vinculado la imposición de aranceles a Brasil ante una supuesta persecución judicial contra Bolsonaro. Lula da Silva asegura que va a aplicar la ley de reciprocidad. Abrimos el debate enseguida en Ángulo. Y efectivamente así lo ha determinado el Supremo Tribunal de Justicia al dictar nuevas medidas cautelares contra el exmandatario que está procesado por 5 presuntos delitos que involucran un supuesto entramado golpista contra Lula en el 2022. Al líder de la derecha de Brasil también le han prohibido tener contacto con su hijo Eduardo, así como con embajadores y diplomáticos. Estas restricciones incluyen permanecer bajo arresto domiciliario entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana, incluyendo fines de semana. Aún no se conoce sentencia, pero se presume, de acuerdo a la prensa local, que podría conocerse entre septiembre y octubre. Durante la jornada de este viernes, la Policía Federal ha realizado un operativo en la casa del expresidente en la ciudad de Brasilia. Estoy confinado en Brasilia con una tobillera. Registraron mi casa y encontraron 7.000 reales y aproximadamente 14.000 dólares, todos con origen legítimo. Es una nueva investigación y yo también estoy involucrado. No hay nada concreto ahí y la propia Policía Federal no me incumplió el 8 de enero. La Procuraduría General de la República fue más allá de lo que vio en las investigaciones. No hay pruebas de nada, un golpe de Estado, un domingo, un golpe sin fuerzas armadas, sin armas. Además, nunca pensé en salir de Brasil, nunca pensé en ir a la embajada, pero las medidas de precaución se impusieron por eso. Tengo un tiempo específico permitido para estar en la calle. ¿Qué ha pasado en los últimos días en Brasil? El presidente Donald Trump de Estados Unidos ha vinculado la imposición de aranceles a Brasil ante una supuesta persecución judicial contra Jair Bolsonaro. Lula da Silva asegura que va a aplicar la ley de reciprocidad. El gobierno de Brasil señala que lo urgente es resolver esta cuestión arancelaria, lo ha dicho así. Trump aseguró que los aranceles a los productos brasileños van a ser impuestos a partir del próximo 1 de agosto. Brasil manifestó a Estados Unidos su indignación ante los anuncios de aranceles, pero reiteró que sigue listo para dialogar sobre el comercio entre los dos países, según una carta difundida el miércoles. El documento fue enviado el martes al secretario estadounidense de Comercio Howard Lutnick y al representante comercial Jameson Greer. Nós queremos negociação. Queremos negociaciones, es urgente, muy urgente. Idealmente esto debería resolverse en los próximos días. Si durante las negociaciones hay necesidad de una extensión, no veo ningún problema con eso en este momento. Lo que importa es llegar a una resolución. Lo importante era resolver. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó la semana pasada a Brasil, gobernado por el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, con aranceles del 50% a las importaciones brasileñas a partir del 1 de agosto. En la carta oficial, el gobierno brasileño manifestó su indignación por la medida y alertó sobre los posibles efectos económicos de estas tasas. Y nuestro desejo, que es un sentimento, acho que unánime no sector empresarial. Nuestro deseo, que es unánimemente compartido por el sector empresarial aquí en Brasil, es trabajar hacia una solución negociada entre los dos gobiernos, una que evite un aumento de aranceles que tendría impactos muy grandes en las economías brasileña y estadounidense. Para la economía brasileña y también para la economía americana. Estados Unidos abrió una investigación por considerar que Brasil otorga preferencias arancelarias a otros países, niega protección a la propiedad intelectual y descuida la vigilancia a la deforestación ilegal. También acusa a Brasil de favorecer el sistema de pagos instantáneos creado por el gobierno Pix, muy popular en el país. Esta no es la primera vez que se inicia una investigación de la sección 301. Ha ocurrido antes. Brasil respondió en ese momento y el tema quedó resuelto. Esta vez Brasil proporcionará una explicación. La inesperada crisis con Estados Unidos ha levantado la popularidad de Lula, quien ha invocado un mensaje de unidad nacional ante la injerencia estadounidense. Y un poco de contexto antes de dar paso al panel el día de hoy en Ángulo, el 8 de enero del año 2023.
Un grupo de simpatizantes de Jair Bolsonaro, que se declararon así, irrumpió en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, según la acusación que tiene el Ministerio Público. El objetivo era subvertir el resultado de las elecciones del 2022 y el traspaso de mando, con supuestos planes para incluso asesinar al candidato ganador en ese momento. Estamos hablando de Luis Ignacio Lula da Silva. Enseguida voy a dar la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy en Brasil. Un gusto tener a Caio Magnanelli, él es analista en temas internacionales. Gracias por estar con nosotros, Caio. Bienvenido a Ángulo. Gracias a ustedes, Lu, por tenerme en cuenta como siempre. Gracias. En Estados Unidos también voy a dar la bienvenida a Robert Carmona. Él es abogado, experto en relaciones internacionales. Robert, un gusto. Igualmente, gracias por tenerme con ustedes. Vamos a empezar con una ronda rápida, Caio, y después le voy a dar la palabra a Robert. La justicia de Brasil, Caio, ha colocado una tobillera electrónica a Jair Bolsonaro ante, según dice, un posible riesgo de fuga. ¿Qué argumentos han trascendido al respecto y cuál es su opinión? Es la justificativa que trae el juez y ahora también fue consolidada por la votación de sus colegas, es que las movidas del hijo de Eduardo en Estados Unidos, en la movimentación en respuesta a estos apelos de Eduardo en Estados Unidos por parte del presidente estadounidense, y las declaraciones de Bolsonaro sobre su ligación con Estados Unidos hacen con que empieza una sospecha de que él podría huir del país en medio de un proceso de investigación donde se involucra su nombre. Además, los resultados de esta interacción de Eduardo con el gobierno estadounidense generan un ataque sistemático a la credibilidad del sistema judicial brasileño, y eso entra como argumentación para que Bolsonaro no tenga más contacto con su hijo allá y que tenga sus movilizaciones restrictas a el lugar donde se está haciendo el juicio. Robert, impresiones sobre este grillete electrónico que se le ha puesto al exmandatario de Brasil, que podría, o se enfrenta, mejor dicho, a más de 40 años de cárcel, si es que se da así, si es que así lo decide la justicia, por intentar un supuesto golpe de Estado. No va a poder hablar con su hijo, ya lo ha explicado un poco Caio, tampoco contactar con embajadores extranjeros. ¿Qué decirle al respecto? En mi opinión, ese grillete representa más que una simple posición de geoposicionamiento del expresidente Bolsonaro. Representa un ataque directo al sistema democrático brasilero, que ante la amenaza de estos movimientos cleptocráticos en nuestra región. Para nosotros entender el problema del juicio político a todas luces que se está llevando en contra del expresidente Jair Bolsonaro, hay que verlo en un contexto donde las últimas encuestas de las más importantes encuestadoras en Brasil, tenemos los resultados. Atlas Intel daba un porcentaje de ganador a el expresidente Bolsonaro de 48.6%, mientras que a Lula da Silva le daba el 47.8% ante una contienda electoral para las próximas elecciones presidenciales del año que viene. Igual Futura Inteligencia daba a Lula el 37.4% de las encuestas, mientras que
a Bolsonaro le daba el 50%, es decir, una ventaja a Bolsonaro de más del 12.6%. Ante esto, por supuesto, vemos nosotros con facilidad, y lo vemos en toda la región, ese tipo de persecución política que usan esos regímenes. Y vemos en Venezuela la mayoría de los delitos, que no es traición a la patria, es un golpe de Estado, intento, terrorismo. Pareciera es que estos grupos cleptocráticos, estos movimientos cleptocráticos, donde a todas luces el presidente Lula da Silva comparte con el eje Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Colombia, entre otros, es precisamente el de colocar esa, digamos, victimización para poder utilizar, vamos a decir, ese discurso populista para adherirse a las bases. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que es importantísimo, no porque es la opinión de uno, es para que el televidente haga sus propias conclusiones. Estamos hablando, señoras y señores, nada más y nada menos que quien está persiguiendo al expresidente Jair Bolsonaro, esa persecución innata, es la Corte Suprema Federal, esa misma Corte Suprema Federal que le anuló todos los cargos a Lula da Silva y le permitió correr cuando la operación Lava Jato, donde se le encontró el apartamento al presidente Lula da Silva en playa Guanjá, que se dio a cambio de favores a la empresa Odebrecht. Odebrecht, si vemos en la trayectoria de las más grandes estafas a nivel regional habidas en la historia en el último siglo. Entonces, esto, si lo vemos, no es más que una componenda precisamente para ir contra ellos. ¿Cómo es posible que no le van a permitir al hijo, o sea, que lo vea? Pero ahí sí vemos que en Argentina se le está permitiendo que Lula da Silva vaya a ver a su amiga Cristina en su casa. Y el hijo no puede ir a ver a su padre, ni hablar con él, por favor. Gracias, Robert, por esta primera intervención. Quiero conocer el criterio de Cayo después de lo dicho por Robert Carmona. Él ha mencionado victimización por parte de Lula da Silva, un discurso populista, narrando un poco lo que ha pasado para ir a las bases, ha dicho, por parte de Lula y los amigos de Lula, un común denominador. ¿Qué opina usted al respecto, Cayo? ¿Esto es así? Ya lo han dicho algunos mandatarios, en cambio, amigos de Bolsonaro, que ya lo vamos a sacar a relucir inmediatamente Donald Trump, diciendo que esto se trata de una persecución hacia Bolsonaro. Sí. Y te pregunto, Ruth, en verdad la pregunta es para vos. ¿A quién te parece que se está victimizando? En todo eso que acaban de decir, como, ¿quién es que se está victimizando? Fíjate, no me parece bien, no me parece bien. Primero, no me parece bien llamar este gobierno de cleptocrático. Me parece incluso una armadilla, una trampa discursiva muy ligera, ¿verdad? Vamos a poner las cosas en contexto de verdad. Tenemos un evento. No vamos a hablar de motivos, no vamos a hablar de suposiciones, vamos a hablar de hechos, ¿vale? En el 8 de enero, por supuesto, tuvimos un evento donde la gente intentó entrar y entró efectivamente en los palacios de gobierno, en la Plaza de los Tres Poderes. Entraron y avanzaron sobre la Suprema Corte. Y a ver, me parece muy buena la imagen de que un señor defecó encima de la mesa de un supremo, de un juez de la Suprema Corte brasileña. Defecó. A ver, yo creo que es tan simpático cuanto el señor que estaba como vestido de, qué sé yo, de bisón allá en Estados Unidos, allí en la Casa Blanca. Bueno, es un hecho.
Y ahí lo que tenemos es mirar lo que fue el gobierno que llevó a este hecho. Mirar lo que fueron las opiniones y las declaraciones del presidente que llevó a la gente a avanzar sobre el poder político establecido en Brasil, sobre las instituciones brasileñas. A ver, entonces, y ha pasado eso, la persona cuando empieza a responder criminalmente por sus hechos, se empieza a poner la víctima del sistema. Bueno, primero, quería perseguir sus enemigos políticos, porque así lo decía. Empezó el gobierno diciendo que iba a acabar con el partido que era su oposición. A ver, ese es un estadista. Mira, yo ya conocí estadistas más de derecha que en su primer discurso de Asunción decían que venían para gobernar con todos. Pero el actor político de lo cual estamos hablando juró acabar con su oposición. Y al final de las cuentas se descubre que tiene un golpe de Estado armado, incluso imaginando matar a un juez de la Suprema Corte y su contrincante que ganó las elecciones. Nos vamos a hablar de hechos, ¿vale? Eso es lo que está pasando en Brasil. Ese es el contexto para llevar lo que está pasando en Brasil. ¿Quién está buscando poner los hechos en claro? Es la justicia brasileña. La justicia brasileña es uno de los poderes más bien establecidos. Es la misma justicia que también condenó de cierta manera a Lula en su momento y después hizo el reparo por un problema de generación de pruebas, porque se miró que se estaba manipulando la justicia de manera política. Y eso es normal. Eso es normal que se haga una reforma y que se repare los hechos equivocados que se pueden poner adentro de un proceso judicial. Entonces, a ver, es una justicia que se reforma, que se organiza, que repara sus equívocos y que tiene total autonomía en relación a la política. Tanto tiene que cuando hay interveniencia política, en poco tiempo se resuelve la interveniencia. Así que es difícil decir, y primero que es imposible comparar Brasil con cualquier otro país del contexto hispanoamericano. No es posible, en verdad, lo que está pasando en Brasil comparar con lo que está pasando en cualquier otro vecino. En fin, entonces a mí me parece que hay de acotar algunas cosas ahí para seguirnos un debate sano, en verdad. Por supuesto. Cayo, gracias por esta intervención. Quiero darle el turno de la réplica con respecto a esto que ha afirmado, que ha argumentado Cayo. Robert Carmona, adelante. De verdad que es risible los comentarios. Vamos a hablar, como dice el otro entrevistado, sobre no suposiciones, sobre hechos. Fíjense lo siguiente. Primero, debería entender que no es un concepto brasilero, es un concepto a nivel mundial. Para que haya un golpe de Estado tiene que haber la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Me escuchó? La participación de las Fuerzas Armadas. El que un grupo de individuos haya entrado en las instalaciones ni en la Casa Presidencial o el Poder Legislativo y tal, constituye uno de los elementos esenciales para la tipificación de golpe de Estado. No sé qué tipo de profesión tenga, pero en leyes eso es parte de la definición. Ahora bien, vamos con hechos. Ese mismo tribunal que hoy está en la Corte Suprema Federal, que hoy está imputándole cargos, como decíamos, con hechos, es la misma que le exoneró de cargos por corrupción al presidente Lula da Silva. Unos cargos que le habían sido imputados, donde fue condenado en primera instancia a 9 años y medio
en septiembre del año 2020 y que en enero del año 2021 el Tribunal Regional Federal ratificó la sentencia. Y oiga, sobre hechos, no suposiciones. Usted habló de algo absurdo, de que es que no habían pruebas. Por favor, no es que no habían pruebas. En la Corte Suprema, esa que hoy está condenando o tratando de condenar, que no dudo que va a haber condena porque cualquier cosa, porque es político, esa misma declaró no que no habían pruebas, no, sino que no había sido parcial el juez de primera instancia. Oye, esa no es Estoy hablando de los jueces de su país, del suyo. Hechos, estoy hablando de hechos, no de los míos. Entonces fíjese lo siguiente. Estos mismos jueces son los que lograron quitarle todo y abrir el camino para las elecciones. Pero estamos hablando de hechos de corrupción que son de la empresa Odebrecht, que ellos mismos reconocieron, en los juicios que se le hicieron, reconocieron que había 788 millones de dólares en soborno a funcionarios, de los cuales 349 millones fueron a sobornos de funcionarios del gobierno de Lula da Silva. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar un poco en el debate porque no estancarnos en la idea. La justicia, sí, ya la citamos, pero ahora vamos a tocar otros temas que también es lo que se ha dado a conocer en las últimas horas, los últimos días. Y preguntarle, Cayo, con respecto a lo que ha dicho, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿qué tan legítimo es que Donald Trump ahora esté condicionando de alguna manera la relación comercial, como se ha conocido, con Brasil, en defensa de Bolsonaro, a quien él señala o dice pues es un perseguido de la justicia? ¿Cómo lo ve usted eso? Ahí miramos la victimización, ¿no? En este caso, ¿quién es víctima? ¿Quién es la víctima? ¿Quién se está haciendo la víctima? ¿Quién se está haciendo el pobrecito en este? Se envía el hijo para adjudicar por su persona y pedir a un presidente. Después dice que le ama el presidente de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos le dice, mira, ni mi amigo es el tipo. Bueno, acá en Brasil tenemos un término que decimos es síndrome de vira-lata, el síndrome del firulei, del perro callejero. Y así lo tenemos. Esta parte, esta élite política, este tipo de políticos son así de tener esta síndrome de que quieren que es más bonito lo que está afuera y no valorizan lo que tiene adentro. Bueno, me parece que Trump, en verdad, Bolsonaro no le importa. En verdad que Trump no tiene compromiso y eso ya está probado, ya tenemos mucha teoría sobre lo que es el party housing. Tanto Trump cuanto Putin se escalonan en el mismo tipo de estrategia de no tener compromiso con coherencia o con la verdad. Eso no le importa, en verdad. Primero Trump dice que el tema es Bolsonaro, después empieza a decir que el tema es por cuenta del PIX brasileño, de esta facilidad que los brasileños tienen de hacer ahora transacciones financieras, y a cada hora la razón para imponer los aranceles es una razón diferente. A cada hora Trump cambia su discurso porque no tiene compromiso en verdad con lo que es la verdad. Entonces lo que pasa es justamente hay una recesión. Estados Unidos está dejando de ser el centro económico del mundo ya hace años. Hay una recesión, hay una falta de empleo en Estados Unidos, y lo que está haciendo Trump a frente del país más liberal del mundo es imponer condiciones no liberales al mercado internacional. Es lo que está haciendo, porque está perdiendo fuerza en el mercado internacional. Es una reacción normal adentro de un espacio de Leviatán, como diría un teórico antiguo. Quien puede más pone más condiciones. Y ahora, claro,
Esto puede ser que salga bien a Trump o mal. En verdad me parece que está saliendo mal porque estamos hablando de imponer aranceles a uno de los principales proveedores de mano de obra barata para Estados Unidos. Acá en Brasil generamos commodities que Estados Unidos no están generando en tanto volumen y estas commodities son generadas con un bajo costo y así se lo vende a Estados Unidos. Si tú aumentas la tasación a estos productos para entrar en Estados Unidos, lo que haces es inflacionar la economía estadounidense. Entonces, a ver, no pienso que tiene que ver mucho con política internacional lo que Trump está haciendo, no en este nivel, no porque Trump le quiere a Bolsonaro, es solo más una excusa para imponerse en cuanto a economía para el resto del mundo. Vamos a volver con este punto. Le voy a dar la palabra de entrada a Robert, hablando sobre el gobierno de Estados Unidos, que si está o no interfiriendo en asuntos internos brasileños, mezclando quizás temas judiciales con decisiones económicas. Lo escucho a Robert después de la pausa comercial. Antes vamos a citar justamente lo que decíamos antes de tocar el tema de lo económico. Estados Unidos es que el segundo socio comercial de Brasil, esto después de China. Un tercio del café, la mitad del zumo de naranja que se consume en Estados Unidos justamente procede del sur de América Latina, de Brasil. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, enseguida volvemos con el debate en Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Luis Ignacio Lula da Silva ha dicho que Donald Trump no le da órdenes. Ha agregado que Brasil va a avanzar con la regulación y tributación de las empresas tecnológicas estadounidenses, alegando que promueve la violencia, las noticias falsas, también bajo el argumento de la libertad de expresión. Lula y miembros de su gabinete están rechazando el razonamiento que hay detrás de los aranceles, han insistido en la soberanía de Brasil. También han pedido negociaciones comerciales con los Estados Unidos. Un gringo no le va a dar órdenes a este presidente de la República. Que a gente vamos a juzgar y a grabar a las empresas digitales estadounidenses. Porque él ni siquiera se dignó a enviar una carta como hacemos nosotros con otro presidente de la República y en su lugar nos citó. La carta no menciona negociación. Abogado Carmona, con respecto a esa respuesta que ha dado Lula da Silva y también lo que quedó pendiente en el bloque pasado, ¿dónde se traza, la pregunta es, el límite entre lo que es una soberanía judicial, por ejemplo, la de un país, de Brasil, y las presiones arancelarias, en este caso, por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Las declaraciones del presidente Lula da Silva, la que acaban de colocar ustedes, me hacen resonancia a aquellas declaraciones que hizo el presidente Petro en Colombia cuando no quería recibir los vuelos de los deportados colombianos a su país y que tuvo que recular a esa bravuconada, tuvo que recular, ni siquiera tardó un día, y aceptar los vuelos internacionales de Estados Unidos. La política del presidente Trump, hemos visto, pareciera, como dicen algunos analistas, es, vamos a decir, se llamaría la doctrina Trump, utilizando el comercio como un arma política para velar por los intereses de Estados Unidos. Y hay que entender, fíjense qué tan efectiva es esta política está haciendo a nivel internacional. Por supuesto que atrae y tiene enemigos en el mundo, o sea, están en contra de esa política, pero por supuesto para el beneficio de los Estados Unidos es importante decir, no, podamos ver el ejemplo de México, jamás se había puesto contra la pared al gobierno de México para que ejerciera el control
y la vigilancia y la persecución de los carteles de la droga en México. Está siendo efectivo, y tanto que han hecho acuerdos y de verdad está siendo efectiva. Por primera vez en décadas está siendo efectiva esa política. En el caso de Brasil no dudo en que van a tener el mismo efecto. Si bien es cierto, vemos que Brasil en el año 2024 exportó hacia los Estados Unidos 40.900 millones de dólares en bienes, como ustedes lo nombraron, café, jugo de naranja, soja, minerales, carne, pero para que ustedes vean la efectividad de este aumento en aranceles, Estados Unidos, que exportó en ese mismo periodo 49.700 millones de dólares, pero ¿en qué? En maquinaria, combustibles y aeroespaciales. Entonces, es decir, los componentes de las maquinarias son de origen estadounidense. Usted no le puede poner a un carro Ford, no puede venir y ponerle un motor ruso o unas tuercas rusas. Tiene que ver. Entonces, de alguna otra forma, va a tener efecto en esto que a todas luces es un juicio de manipulación política de una Corte Suprema que fue quien avaló la libertad del presidente Lula, que estaba condenado a 9 años y medio. Sí. Robert, vamos a dejarlo hasta ahí para poder avanzar también en lo que opina el analista Mañanelli. Y le voy a preguntar directamente, analista, estamos viendo aquí un patrón, como lo he visto reseñado en algunos medios de comunicación, donde aliados, por ejemplo, aliados ideológicos, se están protegiendo de forma internacional, en este caso hablando del presidente Trump, a Bolsonaro, incluso citando este tipo de casos, y el caso que se está dando con Brasil, en casos judiciales. ¿Cómo lo ve usted? Como te dice, me parece Trump no tiene compromiso con lo que es el argumento. Mira, de cierta manera, Brasil se empieza a poner protagonista en el espacio internacional. Recibimos los BRICS acá, e incluso por una cortesía para no generar más tensión, no estuvieron presentes los presidentes de Rusia ni de China, pero Brasil lo condució la reunión acá en Río de Janeiro. Lula lo condució la reunión muy bien y se estableció más nuevas ventajas para los países del BRICS. Bueno, acto seguido es el aumento de aranceles de Estados Unidos en contra de Brasil. O sea, claro, bueno, es una guerra económica. No tiene que ver con democracia, no tiene que ver con instituciones, tiene que ver con economía. Como les dice, Estados Unidos, Trump tiene de generar de alguna manera una respuesta a lo que prometió en campaña, a traer la América para los americanos nuevamente, los Estados Unidos para los estadounidenses nuevamente, ¿no? Y eso se va a hacer en términos económicos. Entonces, hay el contexto podríamos volver al contexto de las elecciones de Trump, pero seguimos con el tema de lo que está pasando ahora mismo. Bueno, teniendo esto en cuenta, y porque justo no puede decir que está perdiendo algo, porque Trump no tiene este discurso de que estoy perdiendo y por eso voy a hacer tal cosa. Él siempre tiene un discurso de estoy haciendo porque queremos ganar tal cosa, porque queremos ayudar o porque queremos tutelar o porque, en fin, como él nunca se pone como frágil y no va a poner a Estados Unidos como frágil. Entonces elige cualquier excusa. Entonces ahora empieza con, Bolsonaro estaba ahí listo para servir de excusa a Trump por cuenta de los aranceles. Enseguida, Trump dice y usa un dato totalmente falseado, diciendo que Brasil tiene superávit y es de contrario. Quien tiene superávit en la balanza comercial con Estados Unidos es Estados Unidos. Quiere decir,
Estados Unidos gana más plata de Brasil que Brasil de Estados Unidos. Entonces, ves que no hay compromiso de verdad de argumentación para que Trump tome su decisión. O por lo menos, ningún de los elementos que Trump moviliza para argumentar su decisión de aumento de aranceles está realmente asociado a lo que es el motivo real para que Trump tome esa decisión sobre el aumento de aranceles. Sobre las consecuencias de esto, vamos aquí a hacer ahí sí tenemos una posibilidad de que esto salga mal para Trump por una cuestión de arreglos de balanza económica. Cuando vos impone una restricción a un proveedor fuerte tuyo, lo que va a pasar es que este proveedor va a buscar a otros para vender. Y China está lista para recibir todo lo que Brasil vende a Estados Unidos. China está lista para recibirlo también. Entonces, quizás salga mal de eso. Gracias por esta intervención. Vamos a tener que ir... Volvemos al tema del precio adentro de Estados Unidos, que puede aumentar. Es eso. Vamos a ir a un corte comercial. Enseguida volvemos ya con el último bloque de Ángulo, las conclusiones. Antes citamos lo que ha sucedido también en medio de las tensiones por este anuncio del que estamos hablando, del aumento de aranceles. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha dicho que le va a enviar a su homólogo estadounidense, a Donald Trump, una jabuticaba. Esto para resolver la disputa de los impuestos. Esto lo dijo a principios de semana. Es una fruta, es muy dulce, ligeramente ácida, que también se lo conoce como la uva brasileña. Da Silva ha dicho que quien come esta fruta en la mañana no necesita una guerra comercial. Estas declaraciones fueron difundidas en la cuenta de Instagram de la primera dama. Vine a comer jabuticaba por la mañana porque dudo que alguien que coma jabuticaba esté de mal humor. Voy a traerte jabuticaba, Trump, y te darás cuenta de quién come jabuticaba por la mañana en un país donde solo él da jabuticaba. No necesita una pelea arancelaria, necesita mucha unidad y muchas relaciones diplomáticas, eso es todo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Ángulo. El fiscal general de Brasil ha solicitado a la Corte Suprema una condena contra el expresidente Jair Bolsonaro, 7 también de sus antiguos colaboradores, por el presunto intento de golpe de Estado el 8 de enero del año 2023. Los acusados, entre ellos exministros militares, enfrentan cargos por delitos como golpe de Estado, organización criminal, destrucción de bienes públicos, con penas que podrían alcanzar los 40 años de prisión. Tiempo de las conclusiones en Ángulo, muy brevemente para mis dos panelistas. Estoy con Caio Magnanelli, analista internacional, también Robert Carmona, abogado y experto en relaciones internacionales. ¿Qué decir sobre lo que viene para Brasil luego de este grillete electrónico, por una parte, después con lo que va a pasar, la resolución que dé la justicia con respecto a Bolsonaro, que se conocería en octubre o en noviembre, y también con los aranceles, la amenaza de esta guerra de aranceles entre Estados Unidos y Brasil? Empiezo con usted, Robert. Adelante con su conclusión. Lo que vemos ahorita no es más que una persecución política en contra del presidente Jair Bolsonaro por el repunte en las encuestas para la contienda electoral que se va a realizar en Brasil el año que viene. Vemos que está siendo utilizado el Poder Judicial una vez más para atacar a los contendientes, simplemente para tratar de frenar una derrota electoral. Y por eso es que se está utilizando específicamente la Corte Federal Suprema Federal de Brasil, que fue la que exoneró al mismo presidente Lula da Silva, a pesar de que en primera instancia había sido condenado a 9 años y 6 meses por delitos de corrupción, y que había sido ratificada en enero 2021 esa decisión. Ahorita vemos la imposición por parte de los Estados Unidos, del presidente Trump, de unas, vamos a decir,
unas sanciones o no, unos aranceles, vamos a decir, la imposición de unos aranceles que se dan ver que pareciera una sanción contra las irregularidades judiciales que se están cometiendo. Hay que entender que ante la inoperancia de organismos internacionales como la misma Organización de Naciones Unidas, la inoperancia e inefectividad de la Organización de Estados Americanos para proteger los sistemas democráticos del mundo, vemos que los países como medidas toman sanciones económicas en contra de los sistemas. Lo vemos en el caso de Venezuela, entre otros. Esta no es más que una medida que Estados Unidos perfectamente en su autonomía la está ejerciendo. Cayo Mañanelli, cierro con usted. Adelante con su conclusión. Ruth, estoy en acuerdo por la primera vez con nuestro querido compañero invitado. Me parece que de hecho, bueno, la política es lo que es y de hecho lo que se mueve tiene reflejos en la situación electoral en 2026. Lo que va a venir para 2026 es que Trump garantizó la reelección de Lula con los aranceles de 50%, porque ahora el presidente actual, el presidente del país, que no huyó en momento ninguno y no victimizóse en momento ninguno en su carrera política para probar su inocencia y volver a disputar las elecciones y volver, mismo sin necesitar, a ser presidente de este país. Este señor ahora está tomando la lideranza de la defensa de su pueblo en contra de amenazas que el propio expresidente creó en contra de su país. Así que y que ahora se victimiza el expresidente, ahora se pone víctima de un gran sistema y complot, y simpático que de cierta manera acusaba a Lula anteriormente de hacerse víctima, pero Lula enfrentó el juicio y enseñó su inocencia hasta que volvió a ser aclamado por el pueblo y volvió a ser presidente del país. Así que me parece que deberíamos mirar la política como ella es. La política es así. Si vos haces algo, tiene la respuesta de sus hechos. Bolsonaro intentó ponerse como el mandatario supremo de Brasil y usó la gente para intentar un golpe de Estado. A ver, no voy a prender o no voy a imputar a alguien que quiere matarme solo porque quiere matarme, pero como no me mató todavía, yo no debo imputarle. A ver, me parece que si alguien quiere hacer un crimen y manifiesta eso, debe ser imputado. Y es lo que está pasando hoy en Brasil. Gracias a los dos por estas conclusiones. Paso a los comerciales. Volvemos enseguida. Ángulo es esto. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Brasil, el Supremo impone a Jair Bolsonaro llevar la tobillera electrónica, le prohíbe usar redes sociales. La Policía Federal ha registrado este viernes domicilios que están vinculados con el expresidente y lo hemos puesto sobre la mesa de debate en Ángulo. También la reacción que ha tenido Donald Trump con respecto a este anuncio que ha hecho de los aranceles y también lo que ha dicho Lula da Silva en un principio de reciprocidad, el presidente de Brasil. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo con su criterio. Cayo Mañanelli, analista en temas internacionales. Gracias, Cayo, hasta una nueva oportunidad. Y también a Robert Carmona, él es abogado, experto en relaciones internacionales. Gracias, Robert. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas, NTN 24. Enseguida hay más.